Sean bienvenidos a esta desprogramación mental de Conociendo la Verdad. Aquí comparto temas que quizás le va a dar dolor de cabeza, quizás le va a dar fiebre, quizás se vuelve más loco de lo que ya está. O a lo mejor usted se hace libre, porque a la libertad todo depende de nosotros. La libertad no depende de nadie, depende de mí mismo. Yo soy el responsable de mis acciones y de mis actitudes. Y si yo hago algo, ¿y de qué me voy a arrepentir? El ser humano, más allá del despierto, porque hay seres que se hacen llamar despiertos, pero quiero que usted se enfoque en usted mismo. No se enfoque en que usted es despierto. ¿De qué le sirve a usted, mi querido, que usted es un despierto? Que usted se sepa que allí en el Nuevo Testamento se habla de un Salvador, pero el Antiguo Testamento se habla de un Dios sanguinario y destructor. ¿Qué hay con eso? ¿En qué lo beneficia a usted? ¿Cuál es el siguiente paso que hay que dar? Porque si hay un paso que tengo que dar para ir desprogramándome, yo lo doy. Pero ¿por qué el ser humano prefiere estar despierto que estar en alerta? Puedes estar despierto, pero no en alerta. Puedes estar despierto, pero si no estás en modo alerta, de nada sirve que sepas todo. Si ni siquiera te das cuenta lo que hay a tu alrededor, de nada sirve. De nada sirve que alguien venga y me dice, yo ya me di cuenta que la Biblia es una mentira. ¿Y qué hay con eso? Es cuando vienen y me hablan de la tierra plana, de la tierra redonda, de la no sé qué. ¿Y qué hay con eso? ¿Qué gana usted en saber si la tierra es plana o redonda? Usted está en prisión, está encerrado en una cárcel. Y la prisión mental, que es lo más severo que tiene el ser humano, es que no puede comprender que existe una programación tan terrible en su mente que no puede quitárselo. Cuando usted empieza a hablar de conocerse a sí mismo, y cuando yo le digo a usted que usted tiene el poder, el ser humano entonces común y corriente que siempre sale como un agente Smith defendiendo a lo que no le importa, entonces dice, que Dios te perdone. ¿Y de qué me va a perdonar Él? Vean esto, que usted es el poder. Usted es el poder, sí. Pero ¿por qué usted se ha olvidado de sí mismo? ¿Cuándo fue que se olvidó de sí mismo? ¿Cuál es la razón fundamental por lo que el ser humano se ha olvidado de sí mismo? Cuando reconoce que no es suficiente. Cuando reconoce que es una persona que no puede conseguirlo. Cuando reconoce que existe alguien fuera de sí y que necesita ir a buscarlo. Pero ¿lo han encontrado? Todos los que buscan afuera ya han encontrado lo que están buscando. ¿Ustedes ya se dieron cuenta de que hay alguien que los está esperando? ¿Sí? ¿Ya lo encontraron entonces? ¿Ya encontraron ese personaje que usted dice, no, lo que pasa es que yo sí sé que todo pero usted ya encontró? Es cuando viene alguien y me dice, pero es que existe un Salvador. Entonces yo le pregunto, ¿usted ya encontró ese Salvador? No, pero es que está escrito. Cuando usted todavía dice que está escrito, pregúntese, ¿quién lo escribió? ¿Por qué lo escribió? ¿Y para qué lo escribió? No es que ahí se relatan, es lo que yo siempre les he estado diciendo. A nosotros nos mintieron sobre nuestro origen. Por ejemplo, ¿de dónde se originó el mundo? Entonces usted dice, se originó en Génesis. No, señores. Entonces otras personas dirán, ¿quién hizo al ser humano? Dios. No, señores. La gente da respuesta de lo que no sabe, pero ha hecho algo el ser humano para
redescubrir su origen? ¿Ha, ha hecho algo el ser humano para decir, no, yo necesito entender todo esto? ¿Por qué es que nos llamamos despierto y estamos atrapados dentro del libro? Porque el libro dice la verdad. Porque hay algo dentro del libro en donde la gente dice, no, lo que pasa es que para poder liberar esa conciencia necesitamos reconocer a alguien. ¿Qué alguien? Ese alguien, ¿quién es? Ah, es el maestro de maestro. Uf, ¿qué maestro? El ser humano ha sido tan condenado a su propia muerte que no cuestiona absolutamente nada. ¿Mm? Cuando alguien se pone enfrente a usted a decirle las cosas, porque lo está haciendo. Soy alguien que enseña a toda la gente cómo se hace. Y por eso es que siempre les digo a las personas, si a usted le resuena la información que yo comparto, en buena hora. ¿Cómo es posible que las personas no entienden que son el poder? Somos el poder. Tenemos suficiente poder para comprender que todo lo que hay dentro de nosotros, el ser humano, siempre ha sido manipulado y controlado por entidades que lo llama Dios. ¿Entidades que lo llama Dios? Sí. El poder que tiene el ser humano de esa energía es de lo que se alimentan estos seres que usted lo llama Dios. Por ejemplo, le pregunto a Berta. Berta dice, no, seguramente lo hiciste tú. Lo estoy haciendo. Estoy dando un paso al frente, cosa que usted no lo hace. Ahora le pregunto, si existe un personaje, ¿dónde está? Porque si le estás cediendo el poder que controla tu vida, que controla tu mente, entonces ¿quién es? ¿Cómo es posible que el ser humano hasta el día de hoy no ha podido comprender de todo lo que se está hablando? ¿Por qué será? Porque siempre se ha convertido en una marioneta en manos de estos seres que se alimentan de la energía del ser humano. A mí muchas veces me han preguntado, y entonces, ¿cómo es que se alimentan de la energía del ser humano? Cuando usted, cuando usted se altera, cuando usted se molesta, cuando usted se enoja, cuando usted empieza a emanar esa energía negativa. Y justamente ese libro que estoy leyendo habla de la sabiduría hiperbórea, que es otra trampa. La sabiduría hiperbórea empieza, wow, qué maravilloso ese libro. No tiene nada de maravilloso. Cuando usted empieza a usar lupa para leer dicho libro, usted se va a encontrar que también es una trampa bien orquestado que está metido dentro de otros escritos y es la sabiduría hiperbórea. Y es por eso que la gente es lo que les digo, cristianos. Ustedes comentan algo que no saben. Por ejemplo, Rolando Morán dice, amigo, poder solo Jesucristo. ¿Poder solo Jesucristo? ¿Sabías que el nombre Jesucristo fue un invento de Julio César, querido? No puede un cristiano hablar algo que desconoce. Y es más, por encima de su creencia, todavía hay cierto ego que lo está atormentando. Amigo, poder solo Jesucristo está en el cielo. Jesucristo está en el cielo. ¿Y cuándo es que Él va a bajar de ese cielo? ¿Sabe de qué cielo está hablando? De su mente. Que cuando usted dice que Jesucristo tiene poder y está en el cielo, está en su mente. Si eso es cierto que está en el cielo, ¿cómo es que se olvidó de ustedes? ¿Cómo es que no viene? ¿Saben ustedes que el poder lo tenemos nosotros? Y ese poder nos constituye a nosotros darles vida a ellos. ¿Por qué creen ustedes que no
destruyen este humanero? Porque ellos se alimentan de nosotros. La prisión mental es adaptado a una creencia. Y esa creencia es lo que se llama adaptabilidad religiosa, adaptación. La prisión se mantiene adaptados con la religión. Esa es una prisión, la religión es una prisión. La prisión que es una religión. La prisión que es una nación. ¿Por qué usted no es libre de salir de su país e ir a otro lado? Porque vive en una prisión. Por más que ustedes me digan que ustedes están despiertos, o ustedes son sumamente creyentes, lo que realmente se han convertido es que son prisioneros de su propia mente. Por eso es que todas las personas, cuando hablan y defienden a un supuesto Dios, empieza entonces manipulación mental. La gente dice, uy, no puede ser. Cuando yo leo comentarios como este señor que está por acá y dice, yo estoy haciendo una obra que el Padre me encargó, yo soy feo, sí, demasiado feo. Y testimonio de mí mismo, el Padre me dio la vida. Es feo y su Dios ha de ser feo. Y todos los gestos del mundo, vaya. Y dice, YouTube ha escogido y sellado como profeta del Dios para avisar a su pueblo. A ver, preguntémosle al profeta Alberto Moreno, ya que está ahí activo. A ver, Alberto, pregúntale a Dios cuándo viene. Justo ahora, y escríbeme fecha y hora, por favor. A ver, Alberto, adelante, Alberto. Como usted es profeta, pregúntale a Dios cuándo es que viene. ¿Cuándo es que viene? A ver, Alberto, usted dice que es profeta, sellado en YouTube. Preguntémosle a Alberto, ¿cuándo es la segunda venida de Jesucito? Pregúntele ahora. Le presto mi móvil si quiere para llamarlo, porque de alguna manera posiblemente no le contesta. A ver, Betito, vamos a ver. Por eso, él dice, hermanos y hermanas en Cristo, yo tenía un privilegio de entrar en el reino de Dios y al paraíso. Estoy haciendo una pregunta bien sencilla. Como usted entró allá, díganos usted, ¿cuándo es que viene Jesucito? Y yo doy fe y testimonio porque he visto todos los remedios, los remedios. Y el paraíso yo estoy haciendo las mismas obras que el profeta Juan. Vaya. Este le quiso ganar a Juanchito. Le quiso ganar a Juanchito, ¿no? No puede ser, señores. Ah, vamos a ver, Juanchito, ¿cuándo es que el Diosito este viene? Díganos la fecha. Alberto, perdón usted que me ría, pero este señor sí que... no puede ser. Ah, y es lo que les digo, señoras y señores, ¿se dan cuenta ustedes cómo manipulan a las personas? ¿Cómo Alberto termina engañando a las personas diciendo que entró allá en el cielo y vio los remedios de Dios? ¿Dios necesita medicina? Sí, sí, sí. Es cierto, Dios necesita medicina porque es un esquizofrénico. Es un esquizofrénico, sufre problemas mentales. Cuando yo le digo a usted que necesita comprender de qué manera
es que el ser humano ha sido manipulado. ¿Mm? Cuando usted empieza a entender que esto es una prisión, es una granja, y es lo que justamente dice David, se mantienen adoptados con la religión y el sexo y la televisión. ¿Cuántos tienen televisión en su casa? ¿Mm? ¿Cuántos? ¿Cuántos ven telenovelas, películas? Son una distracción, no es una prisión. Y ustedes piensan que son tan inteligentes y sin clase social y libres, solo porque se hacen llamar cristianos. Pero ustedes todavía son malditos patanes, hasta donde puedo ver. Eso lo escribió John Lennon, héroe de la clase obrera. ¿Qué es la libertad? No existe la libertad. Toda materia es meramente energía condensada a una vibración lenta. Entonces, cuando yo hablo de frecuencia y vibración, estoy hablando del poder que es usted. Cuando yo hablo de una vibración lenta, que es lo que se materializa, para aquellos que les cuesta mucho trabajo entender esto, cuando usted empieza a entender esto, que todo esto es materia. ¿Y por qué nos tocamos? Dirá alguien, es una materia de vibración baja, de vibración lenta, pero es materia. Nosotros somos seres con una energía que hace funcionar a este cuerpo biológico. Lo mismo funciona como una batería. Esto es un cargador que posiblemente ustedes lo conocen. Es un cargador. Pero dentro de ella existe una batería que le hace funcionar a este aparato para que fluya la energía sin conectarlo al teléfono. Simplemente ponerle así al teléfono y ya está cargando mi móvil. Pongo así el cargador y a través de la energía de la batería que expulsa una energía para conectarse con la batería de mi móvil, empieza a cargarse. Entonces, el ser humano le cuesta tanto trabajo que es energía, frecuencia y vibración. Entonces David dice, somos toda una conciencia que es un experimento para estas entidades que comúnmente en las religiones se conoce como Dios. No hay tal cosa como se nos ha dicho, infierno, muerte y paraíso. No existe. Simplemente es la imaginación de alguien que plasmó dentro de un libro. Y eso lo dijo Bill Ake. Dice, entonces, ¿quién es usted? ¿Quién está atrás de tus ojos? ¿Quién eres en realidad? ¿Quién es el que se ve en el espejo? ¿Quién es el que se pone enfrente del espejo y darse cuenta de que existe un personaje, pero realmente lo conoces? Cuando usted se visualiza por medio del espejo, ¿usted sabe quién es esa persona que usted está viendo? Muchas veces el ser humano, por buscar fuera de sí mismo, se olvida. Se olvida que toda la información lo tiene dentro. Entonces, ¿quién es usted? ¿Quién es? ¿Qué hay detrás de sus ojos? ¿Quién es el que se esconde a través de sus ojos? Cuando usted se ve en el espejo, ¿a quién ve? Y yo sé que a ustedes les cuesta trabajo entender esto. ¿Se ve usted real o lo que usted ha sido condicionado para creer que es usted? ¡Wow! Cuando usted se ve en el espejo, ¿a quién ve? ¿Se ve a usted real o usted se está viendo lo que ha sido condicionado para creer que es usted? Cuando el ser humano no entiende esto, ¿es lo que estoy viendo o es una ilusión?
Porque el poder lo tengo yo. Entonces, ¿por qué se me quitó ese poder? Para dominarte y adoctrinarte, para que creas en lo condicionado que estas entidades controlan el mundo. Estoy completamente seguro que usted no es ningún ignorante, pero se hace el ignorante. Estoy completamente seguro que usted es sumamente inteligente, pero se hace el tonto. Estoy completamente seguro que usted no es enojado, pero se enoja. Entonces pregúntese usted, ¿usted es la mente o el corazón? ¿Quién es esa persona que usted está viendo en el espejo? ¿Realmente es usted? ¿O es el usted acondicionado a creer que es eso lo que está viendo? ¿Por qué entonces el ser humano le cuesta tanto trabajo entender que por qué existe una nacionalidad? ¿Por qué no somos libres de viajar en países y en otros países y así? ¿Por qué? Porque no somos libres. No es que tenemos que cumplir la ley. ¿Qué ley? Si de verdad existe una libertad, entonces, ¿de dónde es que surge el ser humano? Por ejemplo, Jonathan, ¿será que esa verruga de esa nariz, dice, será real o es implantada por la sociedad? ¿No lo ves? ¿Quieres que te lo acerque? ¿Saben ustedes por qué el ser humano pregunta tal cosa como hizo Jonathan ahora mismo? Porque ni sabe quién es él. Por ejemplo, el señor Jonathan Javier, ¿por qué se llama así? Él no lo sabe. Porque no tuvo la libertad de escoger su nombre. Ni en el lugar donde nació, ni en el territorio donde fue registrado. ¿Cómo es posible entonces que usted habla de una libertad que usted no entiende? Cuando usted dice que es libre, ¿libre de qué? Cuando usted se ve en el espejo, ¿realmente quién está viendo? La gente está acondicionado de acuerdo a la creencia de sus padres, pero ellos jamás cuestionan absolutamente nada. ¿Por qué no cuestiona el ser humano? ¿Por qué el ser humano no cuestiona? Porque siempre ha creído en el usted acondicionado al sistema. Entonces usted dice, no, pero es que yo soy la conciencia. ¿Yo soy la conciencia? Sí. ¿Y qué es la conciencia para empezar? ¿Qué es? ¿Con qué se come la conciencia? Porque si la gente habla de conciencia, cuando usted dice es que yo estoy consciente. ¿Consciente? Sí. ¿Consciente y está sumamente consciente? Sí. Pero entonces, ¿usted se ha convertido en observador entonces? No, soy consciente. Bueno, si eres consciente, ¿cómo es que no te das cuenta lo que metes a la boca? Si eres consciente, entonces, ¿cómo es que no te das cuenta lo que tienes metido en la cabeza? Si eres consciente realmente, entonces, ¿cómo es que no te has dado cuenta que el nombre que tiene ni siquiera lo escogiste? Si eres consciente realmente, entonces, ¿por qué no te has dado cuenta que mamá y papá nunca desearon que nacieras? La mayoría de personas que están en este plano físico nunca fueron deseados. ¿Y por qué no? Porque son producto de una relación sexual y en esa relación sexual se metió usted. ¡Yuhu! ¿Por qué entonces el ser humano ha dejado de visualizarse tal como es? ¿Por qué solo visualiza a su alrededor y se queja de todo lo que existe a su alrededor y nunca ha hecho algo para modificar? Porque no tienes el poder. Eso te han dicho. No es que no tengas el poder, eres el poder. El problema es que siempre fuiste
condicionado en creer lo que ahora crees. ¿De dónde surge la creencia? A través de la fe. ¿Y de qué fe? Una fe que el mismo creyente, escuche, fe creyente, fe, es sinónimo de creer. Ah, ¿y en qué ha creído el cristiano? ¿En qué? En un pensamiento creado por alguien para controlar y manipular a un grupo de personas que no saben ni de dónde están parados. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es esto lo que ves? ¿Te has preguntado por qué no te gusta tu nombre? Sí, lo has hecho, pero ¿lo has intentado cambiar? No, ya te condicionaron con ese nombre. Señoras y señores, cuando todo es una ilusión, se vuelve una prisión. Cuando esa ilusión se vuelve una prisión, el ser humano no ve. Simplemente trata de adaptarse a ese condicionamiento y lo hace creer que ese acondicionamiento, eso es lo único que necesita. ¿Por qué estamos acá? ¿Por qué? ¿Usted ya se ha preguntado por qué está aquí? ¿Mm? ¿Por qué? ¿Has podido controlar tu mente por algún instante de tu vida? ¿Has podido detener tu mente entonces para comprender por qué estás aquí? ¿Sabes que todo lo que expresas salen de aquí? Sí lo sabes, pero no sabes que también sale de aquí. Entonces, ¿realmente quién eres? ¿Mm? Cuando hablamos de libertad, señoras y señores, empezamos a comprender que yo debo de buscar mi propia libertad, mi propia verdad. ¿Usted es libre de qué? ¿Libre? La gente cuando va en todos los sitios dice, yo soy libre. La pregunta es, ¿libre de qué? Nadie está libre en esta Matrix. Nadie está libre de esta nave nodriza. Nadie está libre de esta prisión. Justo lo que dijo Salvador Freixedo, la granja humana. Todo, todo esto es un engaño. Es una ilusión creada por estas entidades que controlan este humanero. Los dueños de la gallina, ¿qué hacen? Cuidan las gallinas para luego comérselas. Si entonces existe alguna libertad, ¿usted ha podido vivir tan siquiera un segundo de libertad? No. Vivimos en una prisión del tiempo y todo está controlado con el tiempo. Pero ¿realmente usted sabe quién controla el tiempo? ¿Por qué tenemos la hora que tenemos ahora? Aquí en Guatemala son a las 18 horas con 41 minutos. ¿Qué hora es en su país? ¿Por qué no puede detener ese tiempo si alguien lo creó? Porque ya te adaptaste. Por eso es que se habla de la zona de confort. ¿Por qué tienes la creencia que tienes? No naciste con esa creencia. Te implantaron esa creencia. ¿Mm? Cuando usted empieza entonces a sufrir eso que le llaman problemas mentales, es cuando es el punto en donde puedas detener la mente por un momento y empezar a preguntarte realmente quién eres. ¿Existe tal libertad entonces? No, no existe. No existe tal libertad. ¿Ah? Usted y yo somos una energía infinita
capaz de ser y crear todo lo que nosotros queremos. Pero ¿por qué no lo hacemos? Porque estamos acondicionados a un sistema. Y si no te sujetas a ese sistema, eres alguien que es, ¿cómo le llaman esas personas que no piensan lo mismo como el montón? Loco. Te llaman loco porque no piensas igual que un grupo de personas que creen que hay alguien mágico que viene a salvarlos. No existe nadie que venga a salvarte. No es que existe una sabiduría. ¿Sabe cuál es la respuesta de tu sabiduría? Eres tú mismo. Y por eso es que yo no vengo a decirte que todo lo que estoy diciendo sea tu verdad, porque esto es mi verdad. Esto es el resultado del trabajo que he estado haciendo conmigo mismo. Es el resultado de la producción que he experimentado conmigo mismo. Cuando usted empieza a entender que usted es una energía, que usted es el poder, y ese poder es infinita, capaz de ser y crear todo lo que se elija, entonces usted dice, ¿cómo lo hago? Para poder hacer eso, yo necesito quitar programaciones mentales que me han implantado por mucho tiempo en mí. Hemos tenido creencias. Cuando usted empieza a decir es que yo tengo una creencia. ¿Sabe qué es eso? Es caminar a ciegas. Es no saber dónde está uno. Es caminar a la orilla de un barranco, de un acantilado, que un paso más y usted se va al fondo. Porque la creencia es creer que hay algo sin verlo. ¿Por qué se nos enseñó eso? Para controlar y manipular. Cuando empiezas a entender quién eres, entonces empiezas a encontrar cuál es el propósito fundamental por el cual estás acá. Y usted es el responsable de usted mismo. Señoras y señores, ¿usted está dispuesto a encontrarse? Vivimos en una dimensión en donde la energía es demasiado lenta y por eso es que todo es material. Todo es material. Y todo lo que se necesita en este plano físico también es material. La necesidad, ¿quién no tiene? Todo lo tenemos. ¿Habrá alguien aquí que no tenga necesidad? Eso hasta ir al baño se ha convertido en una necesidad. Te provocan la necesidad. ¿Ah? Es lo que les digo. Cuando usted se ve en el espejo, ¿usted se ve el usted real? ¿O el usted acondicionado a creer que eso es usted? Entonces le hago la siguiente interrogante. Usemos lo que siempre hemos dicho, la mente. Cuando tratas de usar la mente no funciona. Reflexiona, de reflexionar, de flexionar. Entonces usted tiene respuestas. Entonces usted dice, uy, pero ¿por qué me han provocado la necesidad? Yo sé que muchos se dieron cuenta de mucho más antes que el internet llegara a tomar el control de la gente, ¿no? Porque ahora hasta en el baño, justamente hay alguien ahorita echando de ahí, me está viendo. Está susurrando, como dicen, porque eso se volvió una necesidad. Hay personas que no pueden apartarse ningún segundo al teléfono. El teléfono se ha vuelto su compañero fiel, su amiga fiel y su amigo fiel. No pueden vivir sin el teléfono, no pueden estar sin el teléfono. Pero
¿No quieres el poder? ¿Te das cuenta que no tienes el poder suficiente de quitarte el teléfono? ¿Por qué? Porque existe una programación mental que lo necesitas. Te han vuelto, ¿qué cosa? En una marioneta. Y consiguen todo lo que quieren a base de control y manipulación mental. Entonces te pregunto, ¿existe entonces la libertad del pensamiento? ¿O simplemente es una prisión mental? ¿Usted cree que existe la libertad del pensamiento o simplemente lo que existe es una prisión de la mente? La mayoría de personas en esta dimensión en esta dimensión de la 3D, todos están acondicionados a una creencia y a base de esa creencia son manipulados. Ellos viven su vida dentro de limitaciones de programas de pensamientos, opiniones y acciones, pero están limitados. Tienen miedo de decir las cosas, de decir no puedo, no me atrevo, no debo, no debería, no tengo que decir. Viven en una prisión de un mundo que los moldea para defender su sistema de creencia que los tiene justamente ciegos. Cuando usted se dio cuenta entonces, cuando usted se dio cuenta que el Antiguo Testamento, usted encontró un ser a quien usted lo llamó como padre, porque yo también en un momento llamé a este Dios Jehová como padre. En el momento en que yo me di cuenta que esto era un ser despiadado, que se arrepiente, que mata, que es celoso, que es airoso, entonces dije, caramba, yo he estado adorando el mismo mal, el mismo Satanás, el mismo diablo. Y encuentro justamente en el Nuevo Testamento aquel que entre comillas trajo amor a un Salvador, un Jesús que entre comillas dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Uno dice, wow, amó Dios al mundo. Y que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él escuche, en Él cree, no se pierda. Pero caramba, otra vez me están mintiendo porque si yo debo de creer en alguien que se hace llamar Diosito y que por tanto su Padre amó al mundo y lo envió, entonces usted pregunta, ¿no? ¿Por qué no podemos opinar? ¿Por qué no nos atrevemos a decir lo que sentimos o lo que pensamos? ¿Existe un libre de pensamiento o una prisión de la mente? ¿Por qué la gente se molesta cuando alguien habla en contra de su librito sagrado? Pero no se está hablando del libre pensamiento. ¿Por qué un grupo de personas se molesta tanto cuando alguien habla del libro? Por ejemplo, le pongo un ejemplo. Dice ese pasaje, porque de tal manera amó Dios al mundo. Chilero, ¿cierto? Ha habido tanta maldad, tanta destrucción, tanta miseria, tanta pobreza, tanta hambruna que hay. Pues Diosito amó al mundo. Pues suena chilero, ¿cierto? Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, yo creo en Él. Es como decirles a ustedes, yo tengo este envase y tiene un poquito de líquido, pero no le digo qué es. Usted, vengo yo y le digo, ¿cuántos de ustedes creen que este es agua? Muchos dirán, yo no creo que sea agua. Y entonces yo les digo, ¿por qué ustedes no creen que lo que hay aquí es agua? Es que solamente necesitas creer que es agua y punto. Entonces alguien dirá, mano, pero si me dices que debo de creer que eso es agua, yo tengo que corroborar si eso es agua. Pero
Vea, corre como el agua. Mano, pero yo necesito, para poder creer que eso es agua, necesito corroborarlo, necesito saber, necesito probarlo, necesito olerlo. Pero Dios amó al mundo y dio a una persona. ¿Qué tal si yo les digo de esta manera? Que yo soy el Salvador del mundo. El que en mí cree tiene vida eterna. ¿Por qué su mente rápidamente usted empieza a decir, no? Empieza a decir, no, no le crean. Está mintiendo. Es el anticristo. ¿Por qué el ser humano está tan acondicionado, aunque lo esté viendo, lo niega? Porque el sistema así lo tiene programado. Vivimos en un mundo en donde la mayoría de personas navegan como en el mar para ser devorados por tiburones y ballenas. Y son pocos los que buscan refugio y no salir de ahí, porque también tienen miedo de ser devorados. Pero ¿quién es usted? Usted es aquel pez que sin importar qué tan grande sea el océano, sin importar que existan ballenas y tiburones, usted simplemente disfruta. No está condicionado al temor ni al miedo. Usted no está condicionado a nada. Usted, ¿cuántas personas hay en el mundo? ¿Cuántas personas se han dado cuenta de este engaño? Pero escuche lo que el pasaje este dice. El que creyere. ¿Cómo usted va a creer en alguien que nunca lo vio? ¿Cómo usted va a creer en alguien que nunca escuchó? Entonces, ¿sabe cuál es la trampa que tienen dentro de ese librito? Cuando usted empieza a entender entonces esto, usted dice, wow, yo hace tiempo ya venía entendiendo esto, pero pensé que yo era el único. Usted necesita creer. ¿Qué es creer? Es estar así, vendado los ojos. ¿Usted cree que esta es su mamá? Sí. ¿Y por qué dice sí? Porque tiene vendados los ojos. Es lo mismo que yo les he estado diciendo. Si yo les digo que esto es agua y usted dice que sí, usted está creyendo sin comprobar, sin corroborar si esto es agua. Así es lo que nos han hecho estas entidades que son cutulos, insectoides, mantis, reptilianos, grises, que controlan esta granja. Entonces, ¿existe la libertad de pensamiento? No. Si hay alguien que dice algo, ese grupo de personas que entre comillas creen algo ficticio, ellos mismos se encargan de silenciarlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque usted se ha preguntado por qué silenciaron a Frank Suárez. Usted sabe la historia. ¿Por qué creen ustedes que el líder de la Iglesia Católica ahora están a punto de mandarlo al más allá? Porque ya no sirve. Ya no está produciendo esa energía. Cuando usted empieza a entender que esto es controlado y manipulado, que yo no puedo hablar libremente aquí porque no puedo, estoy buscando un medio donde hacerlo. Porque tengo pruebas suficientes para demostrar quién controla este humanero. Cuando usted empieza entonces a entender, cuando aquellas personas dicen no puedo, no me atrevo, no debo, debería, debo, tengo que, el mundo, esta granja humana, está moldeando a todas aquellas personas lo que deben de decir y lo que deben de hacer. No se puede hablar libremente.
Porque si se hace, entonces hay problemas. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? Y se los voy a leer. Y se los voy a leer. Porque eso es importante que usted logre entender. Posiblemente muchos no entienden lo que estoy diciendo. Porque al parecer estoy hablando como en parábolas y todas las cosas que no puedo hablar libremente. Escuche lo que dice. Veamos. ¿Por qué? ¿Por qué las personas no se atreven a decir las cosas? No puedo, no quiero, tengo que hacerlo, no me atrevo, no me alcanzan las palabras, debería. El control del sistema los tiene moldeados. ¿Para qué? Para no poder hablar, sino defender. Mientras ellos reales ven solo soluciones y oportunidades para aprender a controlar y manipular a los más programados. ¿Por qué el ser humano tiene miedo de hablar acerca de este libro? Escuche lo que dice. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de esta profecía, de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, o sea, si usted le añade cosas a este libro, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Las plagas que están escritas dentro de este libro. ¿El libro de qué? De Apocalipsis. ¿Sabe usted cuáles son las plagas de Apocalipsis? Búsquelo y se haga, que va a venir, van a venir escorpiones tamaño de caballo con cola de serpientes. ¿Saben quiénes son esos? Los que se alimentan de nosotros y están aquí, ya gobiernan, son el dueño del mundo. Pero nadie se ha dado cuenta de eso. Es por ello que cuando yo veo a Papa Francisco, al papá de los católicos, que el tipo ya no puede ni doblar rodillas, pero dobla rodillas para besar en los pies a unos negritos, 3 negritos, 4, con la esposa de uno de ellos. ¡Wow! Pero el santo, el vicario, entre comillas, humillándose, porque hay alguien que lo gobierna a él. Y escuche lo que dice. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Jehová, Dios, quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Sabe usted por qué la gente no se atreve? Porque tiene miedo. Porque eso es lo que se le ha implantado a través de la mente. Los programados solo ven que es problema si abran la boca. Si dicen cosas, tienen problemas. Y esa es la razón para no hacerlo. Viven la vida tras la reja en una celda de su propia creación. ¿Cuántos de ustedes realmente han entendido que la mente es una celda de su propia creación? Yo sé que usted ha tenido gallinas y le pongo este ejemplo. Doña Carlota siempre sale en este rollo, ¿no? Doña Carlota que le ponchó 100 pelotas a Ricardo Arjona, siempre lo pongo como ejemplo. Resulta, señoras y señores, que doña Carlota tenía un gallinero de 100 gallinas. Doña Carlota, apasionada, siempre les da comida 3 veces al día a las gallinas para que estén gorditas. La pregunta es, ¿para qué las quiere gordas? Para venderlos, para obtener algo de ganancia. Entonces, ¿sabe usted por qué lo están engordando? Usted ni cuenta se ha dado que lo están engordando. Revísese. Uy, en esta barriga caben 2 bebés. ¿En serio va? ¿Usted no se ha dado cuenta que tiene la barriguita grande?
A usted sus amigos le han dicho, wow, vos te ves genial, estás gordo, mano. No, no estás gordo. Te están alimentando para esto. ¿Por qué creen ustedes que a un recién nacido, señoras y señores, para que usted empiece a entender que por qué usted tiene el poder? ¿Por qué a un recién nacido hay que ponerle tantas? ¿Por qué? Para que muera luego. Pero el ser humano vive tras las rejas en una celda de su propia creación mental. Es que yo le tengo miedo a Dios a ver qué me hace. ¿Dónde está? Para empezar, tienes que pararte y darte cuenta que no existe, que simplemente está aquí. Y si no quitas eso que se llama miedo, nunca te vas a dar cuenta que no existe. Siempre creerás que está aquí. Esto, por eso es que Dios está en el cielo. ¿Y por qué está en el cielo? Porque está en tu mente. ¿Mm? Por eso es que se han inventado un montón de ritos, un montón de cosas. ¿Para qué? ¿Por qué creen ustedes que a los 8 días presentan al niño a una iglesia? En la iglesia cristiana a los 8 días lo presentan. Apenas la mujer ahí. Vengo a presentar al niño. ¿Y para qué? ¿Para qué? ¿Se han dado cuenta ustedes que nuestros clones, nuestros hijos, si no les enseñamos que hemos sido manipulados y controlados, no se dan cuenta? Tienes que decírselos. Yo hablo con mis sobrinitas, tengo varias. Y muchas tengo como, haciendo cuenta, como 25 sobrinas, niñas. Y una de ellas un día me dice, tío, ¿le puedo preguntar algo? Claro. Yo soñé, yo tuve un sueño. Ah, ¿en serio? A ver, cuéntame el sueño. Fíjate, tío, me dijo que yo tuve un sueño hace una semana. A ver, ¿cuál es el sueño? Soñé que entré a un lugar, pero en ese lugar había un hombre que tenía cuerpo de hombre, tenía una bata blanca, pero la cabeza era de un reptil. Ah, me interesó. ¿Y qué pasó? Resulta que me empezó a tocar la frente y yo no le tuve miedo. Yo simplemente le dije que lo conocía. Y me dijo, sí, ya me conoces. Yo soy tu creador. Y yo me le quedo viendo y entonces le pregunto, ¿por qué eres mi creador? No, yo soy genetista. Yo empiezo a hacer experimentos con el cuerpo humano. Y en eso me desperté, tío. Entonces yo le pregunto, mami, ¿y le contaste eso a tu mamá? Sí. ¿Y qué te dijo? Que debo de orar más, porque el diablo me quiere ganar. ¿Pero tuviste miedo en el sueño? No, porque yo ya lo conozco. ¿Y dónde lo conoces? No sé, pero lo conozco. Siento algo en mí que lo conozco. Yo, ¿te mentiría una niña? Es de 9 añitos. No. Y muchos de nosotros, por eso es que les digo, ¿por qué usted manipula a sus clones? Dígales la verdad, que no existe nada. ¿Saben qué hacen los padres? No salgan en oscuro porque ahí hay algo. Estás creando un egregor mental. Cuando se habla de creencias, señoras y señores, cuando usted se empieza a darse cuenta que justamente dentro del libro dice que si le pones, te caen las plagas de Egipto, las plagas que contiene el libro de Apocalipsis, y si le añades, pues tu nombre será borrado en el libro de la vida. La creencia de muchos es que existe algo. ¿Y sabe dónde está el cielo? Y se los digo. Lo que usted ve no es el cielo. El cielo está aquí. Cuando usted habla de cielo, está hablando de una entidad que toma el control de su propia mente.
Por eso es que no puedes controlar tu propia mente. Por eso es que no puedes controlar lo que dices, lo que expresas, lo que escribes. Por eso es que se arrepiente. Por eso es que muchas personas hacen cosas y terminan arrepintiéndose. ¿Por qué? Porque no fueron ellos. Fue un bichito que estaba metido dentro de ellos y terminó haciendo cosas. ¿Han escuchado ustedes alguna historia? Dice, uy, pero ese jovencito no mataba ni una mosca. ¿Cómo es que asesinó a su propia madre? Se le metió un bicho. A eso que le llaman demonio ustedes. Y lo manipuló de tal manera que no pudo contener su rabia y mató a su propia madre. Entonces usted le pregunta al asesino, usted dice, ¿y por qué hizo lo que hizo? No lo sé. No me pude controlar. ¿Cómo es que no te puedes controlar? No dices que eres suficientemente capaz de controlar tus emociones, tus reacciones y tus palabras. ¿Te das cuenta que no lo puedes hacer? Cuando hay un grupo de personas que viven la vida tras la reja de una celda de su propia creación mental, lo primero que tienen que hacer es deshacer esa prisión mental, deshacer el miedo, el horror, el terror y quitar todo implante que está metido acá, porque no son tuyos, no te pertenecen. Tú no eres la mente, eres el corazón. Vaya, ¿cómo es posible entonces que esta granja que se llama tierra ha controlado a la raza humana para no ser libre? Ahora están hablando de las historias que ha habido hace mucho tiempo, del muro de hielo, de aquí por allá, que allá se puede pasar por la Antártida. Y hay videos impresionantes que han tomado las personas. ¿Existe una prisión mental? Sí. ¿La raza humana no ha sido libre por mucho tiempo? Nunca ha sido libre. Nunca ha sido libre desde mucho más antes que la historia que está escrito y plasmado dentro de los libros. ¿Mm? Pero ¿cuándo es libre el ser humano? Cuando empieza a conocerse a sí mismo. Es por ello que yo les digo a ustedes, usted, usted, usted es suficientemente capaz de liberarse. ¿Dónde? Aquí en el plano de la 3D. Antes de pasar en la cuarta dimensión, porque ya también existe una trampa. Aquí usted tiene que estar sumamente consciente que en este plano de la tercera dimensión, a usted se le fue implantado religión, se le fue implantado creencias, se le fue implantado bichitos metidos dentro. Ya llevas esa prisión mental, esa creencia mental, ese egregor mental. Entonces estas entidades te escanean tus emociones, te pasan el escáner, ¿no? Y empiezan a verte, allá de, tiene creencia de Jesús, disfrázate de Jesús, papito. Toman el cuerpo de papá y mamá para manipularte. Cuando te vuelves un observador de ti mismo, te vas a dar cuenta que todo lo que están a tu alrededor no son lo que crees. Te vas a empezar a darte cuenta. Mamá no es la persona que siempre has creído que es. Es una reptil, una mantis, un gris, que toma el cuerpo y las palabras de mamá. Yo, en las sesiones que he estado haciendo, en las sesiones privadas que he estado haciendo, resulta que, no voy a mencionar el nombre de la persona, pero me contacta una muchacha y me dice, Diego, yo necesito tu ayuda. Perfecto. Y entonces empezamos a trabajar en la sesión. Y empezamos justamente cuando empezamos a ver todo esto, empecé yo a entender, a comprender de todo lo que ella estaba viendo y visualizando. Entonces le pregunto, porque el problema era con mamá. Mamá siempre la trató mal, siempre la insultó, siempre la criticó, siempre hacía cosas que no le parecen a mamá. Mamá se molesta, mamá se altera, mamá empieza a hacer cosas. Entonces
le digo, vamos a viajar a ver a mamá. Y viajamos a ver a mamá. Y resulta que me dice, aquí estoy con mi mamá. Entonces le digo, quiero que visualices si ella es tu madre en realidad. ¿Y cómo le hago? Tócala. Y empezó a tocar, me dice, sí. Y quiero que le hables, pero no al cuerpo físico, sino lo que hay dentro de ella. Entonces me dice, escucho una voz que no es mi madre. Entonces le digo, dile, porque tú eres el poder, dile, que se muestre tal como es. Y dígale a ese personaje que habla a través de tu madre, que salga de ella y que se ponga al lado de tu madre. Era un gris que tomaba el cuerpo de la señora para maltratar a su hija en este plano físico. Es por ello que cuando usted empieza a sentirse que no es usted el que está haciendo las cosas, tiene que prestarle absolutamente la atención quién es el que está actuando a través de usted. Y yo no digo esto porque lo he leído en un libro, no, no, no. En las sesiones que yo hago con personas, porque de hecho tengo sesiones con 3 personas todavía, y yo les digo, vamos a visualizar, vamos a verlo, vamos a regresar en el tiempo porque lo podemos hacer, porque somos el poder, porque eres el poder, porque soy el poder, y podemos hacerlo, claro, podemos hacerlo. ¿Es difícil? No. ¿Es imposible? No. Todo es a base de energía, señoras y señores. Y puede ser que usted no le gusta lo que digo. Puede ser que usted no entiende absolutamente nada de lo que estoy hablando. Pero esto es una prisión en donde estas entidades se alimentan de la energía del ser humano. A ver, le pongo un ejemplo. ¿Por qué usted ahora mismo tiene dolor de cabeza? ¿Por qué? No lo sabe. ¿Y por qué no lo sabe? Porque nunca se ha tomado la tarea de visualizar de dónde viene el dolor, por qué el dolor de cabeza. Le pongo otro ejemplo. ¿Por qué cree usted que su hijo se ha convertido en un niño desordenado? Tira los juguetes por acá, tira por allá, ya me cansé, está recogiendo juguetes y el bebé lo tira por allá, por acá. ¿Sabe por qué? No, no lo sabe. Porque nunca ha intentado observar. Cuando usted observa, entiende por qué suceden las cosas. El poder lo tenemos nosotros, somos el poder, eres el poder, siempre lo hemos sido. Yo tengo el poder, yo lo tengo, usted lo tiene. Yo no soy superior a usted, ni usted es superior a mí. Todos tenemos el poder absoluto de encontrar esa energía original que está dentro de nosotros. Eso es lo que realmente somos. Es lo que les he estado diciendo siempre. Usted tiene la capacidad de ver más allá, pero usted no quiere, porque simplemente mira. Es usted el responsable de entender que fuera de usted no existe nada. Existen trampas, prisiones, que ha convertido el ser humano en una marioneta y lo controlan de aquí para allá. Y entonces dice, uy, pero ¿cómo voy a hacer? No entiendo. Es que siempre necesito de Dios. Entonces yo pregunto a las personas, ¿por qué lo necesitas? Porque sin Él no vivo. Nunca has vivido por Él. Él vive por ti. Como dije, nunca has vivido por Dios. Es Dios que vive por ti. ¿No entendiste? Va, te lo digo otra vez. Nunca has vivido por Dios. Es Dios quien vive por ti.
Te lo digo otra vez. El ser humano nunca ha creído en Dios. Es Dios quien ha creído en el ser humano. No es Dios quien creó al humano, es el humano que creó a Dios. Esto, todo lo que digo, es posible que le haga un clic y es posible que no. Si no te hace un clic, no te preocupes. Y si te suena, da un paso al frente, visualiza. Empieza a conocerte a ti mismo, conéctate contigo mismo, toma un coffee break contigo mismo, ya deja las creencias, empieza a ser alguien que observa todo. No defiendas lo que no entiendes, defienda lo que sí entiendes. No me critiques por todo lo que digo. Critícate a ti por todo lo que has creído sin ver. Yo te lo digo otra vez, no me critiques por todo lo que digo. Critícate a ti mismo por todo lo que has creído. Son palabras que salen de conociendo la verdad a ustedes. De nada, de nada, de nada sirve saber tanto de un libro que entre comillas tiene algo de verdad si no encuentras el camino para nunca volver. A ver, ¿cuánto les gusta este plano físico en donde tienen que trabajar, en donde tienen que estar esclavo, que hay que pagar colegio, acá hay que pagar escuela, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, que al niño se le rompió el zapato, hay que comprarle y usted no tiene, está esclavo a una necesidad? Nadie es libre de la necesidad. Hasta necesidad tiene usted para comer. Usted anda ahí loqueando a ver qué come, es una necesidad. Usted va a una tienda de barrio, le dicen, ¿en qué le ofrezco? ¿Qué compra? ¿Tiene productos de la primera necesidad? ¿Cuál es el producto de la primera necesidad? Hasta con eso se ha vuelto una trampa, un engaño, una falacia. Siempre nosotros, señoras y señores, cuando damos un paso al frente, nos damos cuenta que necesitamos observar, que empezamos a darnos cuenta que la mayoría de personas que vivimos en esta tercera dimensión, en esta nave nodriza, vivimos en una celda. Y muchas veces esa celda es prisión mental a base de creencias. ¿Mm? ¡Yujú! ¿Saben cuál es la libertad que le venden a las personas? ¿Usted es libre? Sí, soy libre. Libre de mirar televisión para programarse. Yo soy libre. Yo soy libre. ¿Libre de qué? Libre de ver partido de fútbol. Hermanito, pero usted, el pastor le dijo que no puede ver fútbol. Ah, solo esta vez ni el pastor ni me está viendo. No existe la libertad. Le dan la televisión y el cable y entonces usted puede ver hasta 160 canales. Te pasa un programa, pasa otro, mira la Laura Bozzo, mira el doctor Apolo, que eso es muy común en los viejitos, en todas las casas que yo he ido, porque me invitan. Siempre miran la doctora Apolo. ¿Qué doctora es esa? Y yo le digo, todo lo que sale ahí es puro show. No puede ser, ¿sí? Esos que tienen problemas son personajes, son actores. No puede ser. ¿Cómo va a ser eso? Todo lo que vemos muchas veces son mensajes encriptados, que usted tiene que ser un observador. Si usted va a ver una película, observe todo. Observe. ¿Mm? Todo está hecho para manipular, como dice Carlos. Claro, todo está hecho para manipular. ¿Eres libre? Sí, para mirar televisión y 300 canales. Para alimentarte de energía negativa, de energía de baja frecuencia y empezar uy, yo no sé por qué tengo dolor de cabeza, pasaste todo el día viendo televisión.
En vez de ir ahí al bosque, conectarte con el árbol, abrazarlo, hablarlo. Yo le digo a las personas, yo encontré un grupo de personas, yo estaba abrazando un árbol así bien, y ellos estaban, no los había visto, pero ellos estaban ahí como a 15 metros. Y empezaron a orar y yo seguía abrazando el árbol. Y uno de ellos, de plano, terminaron de orar. Yo tenía abrazado el árbol y llegó, y después llegó, yo solté el árbol y como no tenía puesto mis zapatos, estaba descalzo. Y llega el tipo y me dice, hermano, me dice, le traje un refresco. Le digo yo, muy agradecido. Pero yo no tomo cosas enlatadas, le digo yo, no lamento. ¿Puede darle a alguien más? O se lo recibo, pero yo lo voy a regalar para, de una vez se lo hago saber para que usted no se sienta mal. No es que no se lo quiero recibir, no consumo. Hace mucho que no consumo. Ya casi salen 2 años que no consumo bebidas enlatadas, esas que venden por ahí. Yo no consumo eso. Y me dice, no, no se preocupe, puede regalarlo. Ah, bueno, se lo recibí. Y delante de él había una niña que se me quedó viendo y le dije, ¿quieres? Sí, me dijo. Mire, se lo voy a regalar. Para que usted no sea, para que usted se dé cuenta que no es porque no quiera recibírselos. No, 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 yo no consumo esto. Entonces se lo di a una niña y luego le dije, lamento haberle dado a una niña, no debía hacerlo. Pero para que usted se dé cuenta, se lo di. Y entonces al rato venía con, aquí en Guatemala, tortillas, arepas, pueden llamarlo en otros países, arepas de maíz, tortillas de maíz aquí en Guatemala, aquí es común eso, donde usted va siempre dan tortilla. Y entonces me llevaba con chicharrón ustedes. Yo le dije, no es que no quiera recibirle, no consumo cerdo. Ah, usted parece que es cristiano, me dijo. No, 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 no soy cristiano, le dije, pero no consumo cerdo. Ah, me va a despreciar otra vez. No, no es desprecio, no es desprecio, pero es que no consumo cerdo. Y entonces me dice, entonces, ¿qué le puedo dar? Le digo yo, deme solo la tortilla. ¿Con sal? Sí, con sal. Y me comí la tortilla y ellos estaban ahí cantando, adorando, y yo ahí sentado. Y después aparece el mismo señor y me dice, lo invito, de repente quiere orar con nosotros. No, lo lamento, le digo, no, no, no puedo hacerlo. Pueden hacer ustedes, háganlo. Ustedes sean felices, disfruten lo que están haciendo. Yo no participo en eso. Y me dice, pero no consumes cosas enlatadas. Me rechazaste el chicharrón, pero quiero saber por qué, porque eso es bíblico, me dijo. Sí, 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 es bíblico, le dije, lo dice en la Biblia que no hay que comerlas, pero usted lo está haciendo, le digo yo, pero yo no consumo porque dice en la Biblia, sino porque no, no consumo cerdo. Pero lo hacía, sí, 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 en un momento sí, me comía el cerdo. ¿Quién no lo hacía? Le digo. Todo el mundo lo hacía, pero yo no. Entonces insiste en que yo le doy la respuesta. Quiero saber por qué. Entonces le digo, ¿estás seguro que quiere saber por qué no consumo cerdo? Me dice, sí, tengo curiosidad. Porque parece que usted es más cristiano que nosotros. No, le dije, no, 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 yo no soy cristiano. Bueno, le explico, le dije. No consumo cerdo porque el cerdo es híbrido. Y entonces me dice, ¿qué es eso? A ver, es híbrido del ser humano. Es decir, cuando usted come cerdo, usted está comiendo carne humana. No puede ser, sí. Entonces por eso no lo consumo. Pero usted mencionó algo híbrido. Sí, híbrido. Es la mezcla del ADN de un ser humano y la mezcla del ADN justamente de un animal. Y en eso salió el cerdo. Y por eso es que usted siente delicioso el chicharrón, porque así es como funciona el cuerpo del ser humano. Pero eso no lo consumo. ¿Y dónde sacó usted la información? Me dice. Le digo yo, tengo muchas informaciones, pero no va con su creencia religiosa. Entonces le digo yo, no le digo más, solo ahí, yo respeto todo lo que están haciendo, pero yo no, yo no. Por eso es que estoy aquí. Y entonces me pregunta, ¿y por qué usted está descalzo? Ah,
porque me estoy conectando con la tierra, estoy abrazando el árbol para intercambiar energía, tiene mucha información que decirme, este árbol siempre me ha dado información, cuando yo necesito, hablo con él y me dice, pero ese es como loquera, ¿no? ¿Usted cómo habla con un árbol? El árbol habla y yo lo escucho, pero eso no tiene nada que ver con lo que usted está haciendo. Por eso le digo que toda mi información que yo tengo no es lo mismo como usted cree. Porque esto no es una creencia, esto es la realidad que ustedes no ven. Entonces me dice, lo felicito, pero lo invito cuando quiera. No, gracias. Así es como me encuentro con muchas personas en la calle y pues me hablan de su creencia y yo les digo que yo prefiero estar libre, libre de egregores mentales, de seres imaginarios, porque yo no quiero ser un esquizofrénico. Aunque el cristiano me llama así a mí. Necesitas un doctor urgentemente. Pero en realidad los que necesitan son ellos. Porque si la gente prohíbe a sus hijos empezar a hablar solo, porque no se debe, pero ellos también hablan solo. Hablan a alguien que no conocen, no saben ni quién es. Sos loco, le dicen a uno. ¿Quién será el loco? Aquel que está consciente en lo que hace o aquel que, entre comillas, está consciente, pero está bien dormidito. Por eso Jesús es un invento, es una creación mental, es un egregor mental que ahora ha tomado forma. Y en la hipnosis se logra ver esto. Cientos de personas pueden confirmarlo. Y digo cientos porque he visto tantos videos de personas que me envían, que se han hecho la hipnosis y pues he visto cómo ellos obtienen la respuesta. Así que señoras y señores, somos el poder, usted es el poder. Y es usted quien decide ir hacia adentro a observarse y visualizarse. Conózcase y descubre lo maravilloso que es usted. Usted es el poder. Ya no les dé su poder a seres que usted no sabe quién es. Cuando usted dice, como Jesús es un egregor, usted dice, Jesús, ese egregor ya fue tomado por algún ser de una dimensión distinta que trabaja y manipula al cuerpo físico del ser humano. Así que, señoras y señores, no ores, más bien conócete, no reces, intenta conocerte. Sí es posible, porque si oras y rezas es porque no quieres conocerte. Por eso dije intenta. Buenísimo. Me da mucho gusto, los viernes ya les había prometido que los viernes no hablaba Biblia, así que hoy iniciamos con esa serie, los viernes no hablo Biblia, así que estoy muy agradecido con cada uno de ustedes por haberse quedado hasta el final de esta desprogramación mental.